El marido expulsó a su mujer de casa y ella, tranquilamente, le entregó una carta que decía: «No cuidaré más de ti. En 6 meses estarás muerto». Ricardo siempre había sido un hombre de decisiones firmes. Creía que, en cualquier relación, la claridad era la clave. No soportaba la idea de vivir una mentira, y fue con ese espíritu que, después de largos meses de insatisfacción, decidió que era hora de terminar su matrimonio. María, su esposa de 10 años, merecía a alguien que realmente la amara, pensaba él. Y claramente, él ya no era esa persona. La decisión de Ricardo se tomó después de otra noche de silencio incómodo en el comedor. La relación se había enfriado, y las conversaciones se habían convertido en monólogos triviales sobre cuentas por pagar y compromisos sociales. Ya no había risas, toques afectuosos ni complicidad. No soportaba más la distancia emocional que se había instaurado entre ellos. Cuando finalmente confrontó a María, fue directo y firme. «No puedo seguir haciendo esto, María. Necesitamos separarnos». Esperaba lágrimas, una explosión de ira o al menos alguna resistencia. Pero María solo lo miró con una expresión indescifrable, sus ojos marrones fríos y calmados. «Entiendo», dijo ella, sin ninguna emoción aparente. Ricardo se sorprendió, pero se sintió aliviado. Esto parecía más fácil de lo que había imaginado. Continuó explicando cómo se dividirían las cosas y que ella tendría que dejar la casa. María escuchó todo sin interrumpir, su rostro una máscara de tranquilidad. Cuando Ricardo terminó, ella se levantó lentamente y fue hasta el escritorio en la sala. Sacó una hoja de papel y comenzó a escribir con una caligrafía meticulosa. Ricardo la observó con curiosidad. Después de unos minutos, María dobló cuidadosamente la hoja, se la entregó a Ricardo y con la misma serenidad dijo: «No cuidaré más de ti. En 6 meses estarás muerto». Sin más palabras, tomó sus llaves y salió por la puerta principal, dejando a Ricardo perplejo. Los primeros días tras la partida de María fueron de alivio para Ricardo. Creía que lo más difícil ya estaba hecho y que ahora podría seguir con su vida, libre de las ataduras de un matrimonio sin amor. Sin embargo, la carta de María continuaba intrigándolo y perturbando su mente. Esas palabras enigmáticas, «en 6 meses estarás muerto», resonaban en su cabeza. Intentó ignorarlas, convenciéndose de que solo era un intento desesperado de causar miedo o arrepentimiento. Pero la calma y la certeza en la voz de María lo incomodaban. En el primer mes, Ricardo se lanzó al trabajo. Era un empresario exitoso y tenía una empresa de tecnología en expansión. El trabajo siempre había sido un refugio, una manera de distraerse de los problemas personales. Pasaba horas en la oficina, revisando contratos, participando en reuniones y lanzando nuevos proyectos. La ocupación constante era su manera de no pensar demasiado en la profecía de María. Pero por más que lo intentara, las palabras de María volvían a su mente, especialmente en las horas más silenciosas. Ricardo comenzó a sentir una inquietud creciente. Se preguntaba si María sabía algo que él ignoraba. ¿Sería posible que ella hubiera notado algo sobre su salud que él mismo desconocía? En el segundo mes, cosas extrañas comenzaron a suceder. Ricardo empezó a sentirse constantemente cansado, algo que nunca había experimentado antes. Al principio, lo atribuyó al exceso de trabajo y a la falta de sueño. Pero cuando comenzaron a aparecer manchas extrañas en su piel, decidió consultar a un médico. Los exámenes iniciales no mostraron nada anormal, pero el médico sugirió un chequeo más completo. Ricardo aceptó, pero aún no estaba realmente preocupado. Después de todo, siempre había sido saludable y en forma. Mientras esperaba los resultados, los pensamientos sobre la carta de María comenzaron a invadir su mente nuevamente. Cada día que pasaba, la tranquilidad de su exesposa en la noche de la separación parecía más perturbadora. No podía sacar de su mente la certeza con la que ella había dicho esas palabras.
Los resultados de los exámenes llegaron, y para su alivio, no mostraron nada serio. Solo un leve desequilibrio vitamínico, fácilmente corregible con suplementos. Ricardo respiró aliviado, convencido de que su preocupación era infundada. Entrando en el tercer mes, Ricardo comenzó a notar que sus amigos y colegas de trabajo lo miraban de manera extraña. Inicialmente lo ignoró, pero un comentario de su asistente lo dejó desconfiado. «Te ves diferente, Ricardo. ¿Está todo bien?» Se miró en el espejo, intentando ver lo que los otros veían. Había algo sutilmente diferente en su rostro, un cansancio o una palidez que no podía explicar. Decidió entonces que tal vez era hora de descansar un poco y se tomó unos días de descanso. Durante esos días, Ricardo comenzó a investigar la vida de María. Quería entender por qué ella había dicho esas palabras y qué podría haber hecho. Intentó contactar a amigos en común, pero nadie sabía mucho sobre lo que ella estaba haciendo desde la separación. Fue entonces cuando comenzó a notar que la casa parecía diferente. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos comenzaron a destacar. Un ligero olor extraño, cosas fuera de lugar. Ricardo comenzó a preguntarse si María había hecho algo en la casa antes de irse. Decidido a descubrir si había algo escondido en su propia casa, Ricardo comenzó una búsqueda minuciosa. Abrió armarios, revisó detrás de los muebles, inspeccionó cada rincón que podría ocultar algo. Después de días de búsqueda infructuosa, finalmente encontró algo. Escondido en el ático, detrás de cajas viejas, había un pequeño frasco con un líquido transparente y una etiqueta indescifrable. Ricardo no sabía qué era, pero sintió un escalofrío al pensar que esto podría estar relacionado con el mensaje de María. Llevó el frasco a un amigo químico que trabajaba en un laboratorio. Mientras esperaba los resultados, Ricardo comenzó a sentir una paranoia creciente. Empezó a preguntarse si estaba siendo envenenado, si la propia casa, que antes era su refugio, se estaba convirtiendo en su prisión. El teléfono sonó a la mañana siguiente de haber entregado el frasco a su amigo. Era él, y la noticia no era buena. «Ricardo, ese líquido contiene una sustancia tóxica, algo que, en pequeñas dosis continuas, puede causar síntomas graves e incluso llevar a la muerte». Ricardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Inmediatamente entendió que María, de alguna manera, lo había estado envenenando durante el matrimonio. Pero ¿cómo lo había hecho sin que él lo notara? ¿Y por qué? Decidió confrontar a María. Usó su antiguo número y, para su sorpresa, ella contestó: «Ricardo, sabía que lo descubrirías. Te lo advertí. No cuidaré más de ti». María explicó que, a lo largo de los años, el matrimonio se había convertido en una carga insoportable. Se sentía atrapada, infeliz y sin salida. El envenenamiento fue una manera desesperada de deshacerse de él sin tener que pasar por el dolor del divorcio. Ricardo quedó atónito con la frialdad de María. Ella no mostraba remordimiento, solo un cansancio profundo de alguien que había soportado más de lo que podía. Ricardo decidió llevar el caso a la justicia. Reunió todas las pruebas y denunció a María a la policía. El proceso fue largo y doloroso. Ricardo tuvo que revivir todos los momentos de su matrimonio, entender las complejidades del comportamiento de María y lidiar con la traición de alguien a quien amó profundamente. Los medios de comunicación se centraron en el caso, convirtiendo su vida personal en un espectáculo público. Durante el juicio, la defensa de María argumentó que ella estaba mentalmente inestable debido al abuso emocional que sufrió en el matrimonio. Ricardo, por otro lado, se vio cuestionando su propia cordura. ¿Realmente la había tratado tan mal? Intentó recordar todas las peleas, todos los momentos malos, y no pudo encontrar nada que justificara tal extremo. María fue condenada, pero recibió una sentencia relativamente leve por alegada insanidad temporal. Ricardo sintió una mezcla de alivio y amargura.
La mujer a quien amó y que intentó matarlo, ahora estaba en prisión, pero la sensación de traición y la duda sobre su propio papel en la tragedia lo atormentaban. Durante los meses siguientes, Ricardo intentó reconstruir su vida. Se mudó a una nueva casa, lejos de los recuerdos dolorosos, y comenzó a ver a un terapeuta para lidiar con el trauma. Poco a poco, comenzó a sentir que recuperaba el control sobre su vida. Sin embargo, las cicatrices emocionales eran profundas. Ricardo empezó a cuestionar cada aspecto de su vida, especialmente sus relaciones con otras personas. Se volvió más reservado, más cauteloso. El miedo a confiar en alguien nuevamente era abrumador. Comenzó a escribir un diario, intentando organizar sus pensamientos y sentimientos. La escritura se convirtió en una terapia, una manera de exorcizar los demonios del pasado. Se reconectó con viejos amigos, quienes lo ayudaron a ver que no era el monstruo que María había descrito en el tribunal. Le recordaron sus momentos de bondad, cómo siempre había sido un amigo leal y un jefe justo. Con el tiempo, Ricardo comenzó a abrirse a la idea de una nueva relación. Conoció a una mujer llamada Clara, que era todo lo que María no era: amable, comprensiva y cariñosa. Ella conocía la historia de Ricardo y, aún así, decidió estar con él. Esto le dio a Ricardo una nueva esperanza. Durante una cena romántica con Clara, Ricardo recibió una llamada inesperada. Era del abogado de María. Dudó, pero decidió contestar. El abogado informó que María había dejado una carta para él, una especie de confesión final que solo debía ser entregada un año después del juicio. Ricardo se encontró con el abogado al día siguiente y recibió la carta. Sus manos temblaban mientras abría el sobre. Las palabras de María, escritas con la misma caligrafía meticulosa de siempre, eran diferentes esta vez. Parecía más humana, más vulnerable. Ricardo, sé que lo que hice fue imperdonable, pero la verdad es que siempre te amé, incluso cuando todo parecía perdido. Estaba enferma, mental y emocionalmente. El envenenamiento fue mi manera de pedir ayuda, una ayuda que no sabía cómo pedir. Tú no eres el monstruo que pensé que eras. Mereces ser feliz. Espero que algún día puedas perdonarme. No por lo que hice, sino por la mujer que era y por el amor que un día compartimos. María. Ricardo sintió una oleada de emociones encontradas. Lágrimas rodaron por su rostro mientras procesaba las palabras de María. La carta no borraba lo que ella había hecho, pero le daba una perspectiva diferente. Ella estaba enferma, y él no lo había notado. Ambos eran víctimas de sus propias fallas. Con la nueva perspectiva traída por la carta de María, Ricardo comenzó a ver su pasado de manera diferente. Entendió que la culpa no era exclusivamente de él o de María. Ambos tenían sus fallas y ambos sufrieron las consecuencias. La carta también le dio un sentido de cierre que no sabía que necesitaba. Era como si una parte de su corazón, antes congelada por la traición, comenzara a descongelarse. Finalmente, se permitió perdonar a María y, más importante, perdonarse a sí mismo. Ricardo continuó su relación con Clara, ahora más abierto y honesto sobre sus sentimientos y miedos. Clara fue una fuente constante de apoyo, ayudándolo a reconstruir su confianza y a creer nuevamente en el amor. 6 meses después, Ricardo y Clara se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos y familiares. Durante la fiesta, Ricardo hizo un discurso emotivo, hablando sobre el poder de la redención y del perdón. Agradeció a Clara por traer luz a su vida y a todos los presentes por creer en él. Ricardo miró hacia el futuro con esperanza, sabiendo que las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, pero también consciente de que tenía la fuerza y el apoyo necesarios para seguir adelante. María ya no formaba parte de su vida, pero la lección que dejó era clara. A veces,
Es necesario enfrentar la oscuridad para encontrar la luz. El inesperado final de la carta de María trajo un pico de emoción que Ricardo nunca esperó sentir nuevamente. Entendió que el amor y el dolor son dos caras de la misma moneda y que, a pesar de todo, la vida siempre ofrece una segunda oportunidad para aquellos que están dispuestos a buscar la redención y la paz.